Mi querido Teodoro, buenos días. En este miércoles de semana que ya no sabemos si está frío o caliente, ya tenemos un tema que platicar, sobre todo con la diversidad del clima. Ya estamos muy confundidos, pero bueno, vamos a hacer nuestro comentario este miércoles. Gracias, mi querido Teodoro. Lo que pasó el fin de semana en la Ciudad de México, y me refiero a la marcha a favor de la libertad, del sufragio efectivo, a favor de seguir respetando la autonomía del INE, fue más que una marcha de protesta, incluso por la paz, me parece. Fue un aviso, en mi percepción, una alerta electoral para Andrés Manuel López Obrador, para Claudia Sheinbaum, para Morena y sus aliados en el país. Lo cierto es que el presidente de la República sigue teniendo un nivel de aceptación importante en el país. La marcha constituye para la oposición una posibilidad real, no de ganar la elección a la presidencia de la República, o al menos quienes entendemos algo de política tenemos también que entender que hace muchos meses, y producto de la inoperatividad, de la falta de organización, de los pleitos internos, incluso entre la pugna por las decisiones de candidaturas en el país, es que la oposición hoy no tiene la posibilidad absolutamente mínima de aspirar a la presidencia de la República. Pero me parece, por otro lado, que sí tienen la gran posibilidad de encontrar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores un equilibrio que no le permita a Claudia Sheinbaum gobernar con el autoritarismo con el que lo hizo Andrés Manuel López Obrador estos 6 años en México. Y que definitivamente para toda esa gente que salió a las calles el fin de semana pasado a expresar su voluntad, no ha hecho un buen trabajo en el país. Sin duda, es una gran posibilidad para que a 4 meses de la elección, la oposición, a partir de la representación ciudadana de quienes estuvieron ese día en el Zócalo de la Ciudad de México, empiecen a generar una posibilidad real de equilibrio político de México a través de los contrapesos sociales y legislativos mediante la participación ciudadana efectiva, no solo en el sufragio, sino en la participación social activa y consistente. La clase media en México está cansada de subsistir y de no tener posibilidades de desarrollo económico y de no tener posibilidades de empleo y de no contar con sus posibilidades de crecimiento personal a partir de las políticas públicas proteccionistas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en mi juicio se volvieron desde un inicio parte fundamental de su proyecto de nación, pero sobre todo de asegurarle hoy, a 5 años de aquella elección, de asegurarle la continuidad del proyecto de transformación o de su visión muy personal de cambio de México. Lo que se vuelve verdaderamente importante, y no podemos dejar de señalar, no es en sí misma la marcha como un esquema de reproche, como un esquema de advertencia electoral al presidente de la República. Lo que tenemos que no dejar de observar, mi querido Teodoro, es la capacidad que tiene el presidente de la República de utilizar un hecho que le lastima, que le incomoda, que le enoja, a partir del reclamo social, para transformarlo a través de la retórica de su gobierno y de la narrativa de su historia como presidente de la República, o como candidato a la presidencia de la República y después como presidente de la República. Es la facilidad con la que cambia la perspectiva de las cosas a su interés personal o de grupo. El pueblo de México, carente y necesitado de muchas cosas en México, le crea al presidente de la República cada uno de sus discursos, cada una de sus narrativas, venga de donde venga, salga de donde salga y sea el tema que sea. El presidente es un experto para partir el país entre buenos y malos, entre pueblo y oligarquías, entre conservadores y liberales, entre aliados y enemigos. Esa es la gran capacidad, y hay que reconocérselo, de manejar el impulso, el deseo e incluso la desesperación de las masas en un país que no ha acabado de transitar entre el subdesarrollo y su anhelo de mejorar global y desarrollo sostenido en el mundo. El INE es solo un pretexto para seguir generando distractores sociales a partir de las verdaderas necesidades del país. Las reformas del pasado 5 de febrero constituyen en sí mismas, desde mi perspectiva y en voz de algunos de otros expertos, cortinas de humo para distraer la conciencia social, la perspectiva de un pueblo en desarrollo, y desde mi posibilidad de entendimiento traen consigo de manera oculta el verdadero interés del gobierno federal en el país. Y hoy es ganar las elecciones en junio próximo, con la mayor posibilidad de votos, y entonces sí, generar la posibilidad de transformar desde la parte legislativa en el país sus caprichos personales y sobre todo su idea personal de transformación. Por eso es fundamental que quienes salieron a marchar el pasado sábado en la Ciudad de México y en más de 21 estados de la República sean conscientes del trabajo que desde la ciudadanía tienen que realizar
para generar equilibrio jurídico en las cámaras de diputados locales, en la Cámara Federal y en la Cámara de Senadores, que no le permita a Claudia Sheinbaum, a la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador seguir gobernando con este autoritarismo disfrazado de política social protectora de las clases más necesitadas. A México le urgen reformas en materia de salud, en materia de desarrollo económico, en materia de participación ciudadana, pero sobre todo en materia de seguridad pública, y urgen políticas públicas que le generen viabilidad, gobernabilidad y paz social a México, temas que la 4T no ha podido resolver de fondo en las necesidades de cada uno de los mexicanos, de vivir en paz, con tranquilidad, con prosperidad, pero sobre todo en un entorno de gobernabilidad, decía. ¿Y por qué decimos esto, mi querido Teodoro? Porque es alarmante saber que más de 40 millones de mexicanos no nos alcanza siquiera al mes para comprar los productos de la canasta básica. Hemos sostenido en muchas ocasiones el brutal aumento de los índices de inflación en México y de la carestía de la vida de todos los días. Hoy, México no aguanta más un gobierno que a partir de la protección de los programas sociales pretenda sustentar el desarrollo económico de una nación que pudiera estar en el concierto internacional debatiendo el desarrollo global y económico del mundo. A muy pocos meses de que termine el sexenio, hay que decirlo, pacificar al país y traer igualdad fueron las razones fundamentales por las que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en 2018, y ninguna de las dos ha funcionado. La pobreza hoy entre niñas y niños del país y la falta de oportunidades de desarrollo para los estudiantes son parte de la realidad histórica del México de nuestros tiempos. La inseguridad, sin duda, pareciera que es un tema que ya no mucho nos importa en el diálogo cotidiano, porque hemos aprendido a vivir incluso con noticias todos los días de asesinatos dolosos, de feminicidios, de desapariciones, de asesinatos a menores, de extorsiones, en fin, de cómo, de a poco, las empresas dedicadas al crimen han ganado la batalla al Estado y a la Federación. El reto más importante de la 4T es regresarle la tranquilidad a los mexicanos y a las mexicanas. Es encontrar un mecanismo económico que permita la inversión en México, que genere empleos, que genere desarrollo económico local y regional a partir de las propias necesidades de cada entidad federativa. Esos son los grandes retos que le deja Andrés Manuel López Obrador y su modelo de transformación a Claudia Sheinbaum, quien sin duda será la próxima presidenta de México, y quien en los próximos años tendrá sí o sí que generar una gran alianza política en México para que la sociedad y el gobierno en conjunto encuentren la vía económica, social y política de gobernar para salir adelante. Si no, seguramente, y lo sentenciamos desde ahora, mi querido Teodoro, la 4T y Morena habrán de cavar su propia tumba para el 2030, porque México, como no aguanta más un país que pretenda subsistir en lo económico y en su desarrollo a partir solo de los problemas sociales y la protección del gobierno, sin posibilidades de crecimiento económico. Por eso sosteníamos que la marcha del pasado sábado es una alerta electoral para Andrés Manuel López Obrador, y me parece que hoy le puede pasar a Morena, a sus aliados, a Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo a Claudia Sheinbaum, como le pasó a Francisco Labastida, al PRI y al poder absoluto en el año 2000, cuando Fox y sobre todo la gente dio un mensaje de cambio y de hartazgo en el país sin precedentes, pero sobre todo sin que el poder público lo esperara en aquellas elecciones del año 2000. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Buenos días.